Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos por el capítulo número 5, ¿ok? Y es el cuerpo del dolor, ¿ok? Vamos a arrancar la lectura. En su mayor parte, nuestro proceso de pensamiento es involuntario, automático y repetitivo. No es más que una especie de estática mental que no cumple ningún propósito real. Estrictamente hablando, no pensamos, el pensamiento es algo que nos sucede. Cuando decimos yo pienso, está implícita la voluntad. Implica que tenemos voz en el asunto, que podemos escoger. Sin embargo, en la mayoría de los casos no sucede así. La afirmación yo pienso es tan falsa como la del yo digiero. Y yo circulo mi sangre. La digestión sucede, la circulación sucede, el pensamiento sucede. La voz de la mente tiene vida propia. La mayoría de las personas están a la merced de esa voz, lo cual quiere decir que están poseídas por el pensamiento, por la mente. Y puesto que la mente está condicionada por el pasado, empuja a la persona a revivir el pasado y otra vez. En el Oriente utilizan la palabra karma para descubrir ese fenómeno. Claro está que no podemos saber eso cuando estamos identificados con esa voz. Si lo supiéramos, dejaríamos de estar poseídos porque la posesión ocurre cuando confundimos a la entidad poseedora con nosotros mismos, es decir, cuando nos convertimos en ella. Durante miles de años la humanidad se ha dejado poseer cada vez más de la mente, sin poder reconocer que esa entidad poseedora no es nuestro ser. Fue a través de la identificación completa con la mente. A ver, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ok. Fue a través de la identificación. Fue a través de la identificación completa con la mente que surgió un falso sentido del ser. El ego, la densidad del ego depende de nuestro grado, el de nuestra conciencia, de identificación con la mente y el pensamiento. El pensamiento es apenas un aspecto minúsculo de la totalidad de la conciencia, la totalidad de lo que somos. Parece que se me fue para arriba. El grado de la identificación con la mente varía de persona a persona. Algunas personas disfrutan de periodos de libertad, por cortos que sean, y la paz, la alegría y el gusto por la vida que experimentan en esos momentos hacen que valga la pena vivir. Son también los momentos en los cuales afloran la creatividad, el amor y la compasión. Otras personas permanecen atrapadas en el estado egotista. Viven separadas de sí mismas, de los demás y del mundo que las rodea. Reflejan la tensión en su rostro, en su ceño fruncido o en la expresión ausente o fija de su mirada. El pensamiento absorbe la mayor parte de su atención, de tal manera que no ven ni oyen realmente a los demás. No están presentes en ninguna situación, porque su atención está en el pasado o en el futuro, los cuales obviamente existen en la mente como formas de pensamiento, o se relacionan con lo demás a través de algún tipo de personaje, al cual representan, de manera que no son ellas mismas. La mayoría de las personas viven ajenas a su esencia, algunas hasta el punto que casi todo el mundo reconoce la falsedad de sus comportamientos y sus interacciones, salvo quienes son igualmente falsos y los que están alineados de lo que realmente son. Estar alineado significa no estar a gusto en ninguna situación o con ninguna persona,
ni siquiera con uno mismo. Buscamos constantemente llegar a casa, pero nunca nos sentimos en casa. Algunos de los más grandes escritores del siglo XX, como Franz Kafka, Albert Camus, Eliot, James Joyce, reconocieron en la enajenación el dilema universal de la existencia humana, el cual probablemente sintieron profundamente de tal manera que pudieron expresarlo magistralmente a través de sus obras. No ofrecen una solución, pero no muestran un reflejo del predicamento del ser humano para que podamos verlo más claramente. Reconocer ese predicamento es el primer paso para trascender. El nacimiento de la emoción. Además del movimiento del pensamiento y no tan separada de él está otra dimensión del ego, la emoción. Claro está que no todo pensamiento ni toda emoción le pertenece al ego. Se convierten en ego solamente cuando nos identificamos con ellos al punto de permitir que nos suplanten por completo, es decir, cuando se convierte en el yo. El organismo físico, nuestro cuerpo, tiene su propia inteligencia y lo mismo sucede con todas las demás formas de vida. Esa inteligencia reacciona a lo que dice la mente, a nuestros pensamientos. Claro está que la inteligencia del cuerpo es una parte inseparada de la inteligencia universal, una de sus incontables manifestaciones. Proporciona cohesión temporal a los átomos y las moléculas que componen el organismo. Es el principio organizador de todo el funcionamiento de los órganos del cuerpo, de la conversión del oxígeno y los alimentos en energía, de los latidos del corazón y la circulación de la sangre, del funcionamiento del sistema inmune encargado de proteger al cuerpo de los invasores, de la traducción de la información sensorial en impulsos nerviosos que llegan hasta el cerebro donde son descodificados y ensamblados nuevamente para crear un panorama coherente de la realidad externa. Esta inteligencia coordina perfectamente todas esas funciones, además de otras miles que ocurren simultáneamente. No somos nosotros quienes manejamos nuestro cuerpo, lo hace la inteligencia, la cual está también a cargo de las relaciones de nuestro organismo frente a su entorno. Eso es así para todas las formas de vida. Es la misma inteligencia que dio su forma física a la planta, que se manifiesta en la flor, que abre sus pétalos para recibir los rayos del sol de la mañana y luego los cierra durante la noche. Es la misma inteligencia que se manifiesta como Gaia, ese ser viviente complejo que es nuestro planeta Tierra. Esta inteligencia da lugar a reacciones instintivas cuando el organismo se ve amenazado o descodificado. En los animales produce reacciones semejantes a las emociones humanas, ira, temor, placer. Podría decirse que estas reacciones intuitivas son emociones primordiales. En algunas situaciones, los seres humanos experimentan las reacciones instintivas de la misma manera que los animales. Ante el peligro, cuando está amenazada la supervivencia del organismo, los latidos del corazón se aceleran, los músculos se contraen y la respiración se hace más rápida. En preparación para luchar o huir. Es el miedo primordial cuando el cuerpo se siente acorralado. Se produce una insatisfacción súbita de la energía que le da la fuerza que antes no tenía. Es la ira primordial. Aunque estas reacciones intuitivas parecen semejantes a las emociones, no lo son en el sentido verdadero de la palabra. La diferencia fundamental entre una reacción instintiva y una emoción está en que la primera es una reacción directa del cuerpo frente a una situación externa, mientras que la emoción es la respuesta del cuerpo a un pensamiento. Indirectamente, una emoción también puede ser una reacción a una situación o a un hecho real, pero vista a través del filtro de la interpretación mental, el filtro del pensamiento, es decir, a través de los conceptos mentales de bueno y malo, gusto y disgusto, yo y lo mío. Por ejemplo, es probable que no sintamos emoción alguna cuando nos enteramos de que le han robado el automóvil a alguien.
mientras que si es nuestro automóvil, nos sentiremos muy alterados. Es sorprendente cuánta emoción puede generar un concepto mental tan mínimo como es el del mío. Si bien el cuerpo es muy inteligente, no está en capacidad de distinguir entre la situación real y un pensamiento. Reacciona a todos los pensamientos como si fuera la realidad. No sabe que es apenas un pensamiento. Para el cuerpo, un pensamiento preocupante o amenazador significa estoy en peligro, llevándolo a reaccionar de conformidad, aunque la persona esté descansando en su cama en la noche. El corazón se acelera, los músculos se contraen, la respiración se hace más rápida y se acumula la energía. Pero como el peligro es solamente una ficción de la mente, esa energía no tiene por dónde desfogar. Parte de ella retorna a la mente y genera más pensamientos angustiosos. El resto de la energía se vuelve tóxica e interfiere con el funcionamiento armonioso del cuerpo. Vamos con María, las emociones y el ego. Buen día, Pris. Buen día, chicas. Las emociones y el ego. El ego no es solamente la mente no observada, la voz mental que finge ser nosotros, sino también las emociones no observadas que representan la reacción del cuerpo a lo que dice la voz de la mente. Ya hemos visto la clase de pensamientos a los cuales se dedica la voz egotista, la mayoría de las veces, y cuál es la disfunción inherente a la estructura de esos procesos de pensamiento, independientemente de su contenido. Es a este pensamiento disfuncional al cual reacciona el cuerpo mediante emociones negativas. La voz de la mente relata una historia a la cual reacciona el cuerpo porque cree en ella. Esas reacciones, esas reacciones son las emociones, las cuales alimentan nuevamente el pensamiento, que las creó en primer lugar. Este es el círculo vicioso entre los pensamientos no examinados y las emociones, el cual da lugar al pensamiento emocional y a la fabricación de historias emocionales. El componente emocional del ego es diferente en cada persona. En algunos egos es más grande que en otros. Los pensamientos que desencadenan reacciones emocionales del cuerpo pueden surgir a veces con tanta rapidez que antes de que la mente tenga tiempo de expresarlos, el cuerpo ya ha reaccionado con una emoción. Esos pensamientos existen en una etapa preverbal y podrían considerarse como supuestos tácitos e inconscientes. Se originan en el condicionamiento pasado de la persona, generalmente en la primera infancia. No se puede confiar en nadie. Es un ejemplo de un supuesto inconsciente en una persona cuyas relaciones primordiales con sus padres o sus hermanos no le inspiraron confianza por no haber encontrado apoyo en ellas. Los siguientes son supuestos inconscientes comunes. Nadie me respeta ni me aprecia. Debo luchar para sobrevivir. Nunca hay suficiente dinero. La vida es una permanente desilusión. No merezco la abundancia. No merezco amor. Los supuestos inconscientes crean emociones físicas, las cuales a su vez generan actividad mental o reacciones instantáneas. Es así como creamos nuestra realidad personal. La voz del ego perturba constantemente el estado natural de bienestar del cuerpo. Casi todos los cuerpos humanos viven sometidos a una gran cantidad de esfuerzo y tensión, no porque se vean amenazados por algún factor interno, sino a causa de la mente. El cuerpo lleva pegado un ego y no puede hacer otra cosa que reaccionar a todos. Los patrones disfuncionales de pensamiento que conforman el ego. Así, un torrente de emociones negativas acompaña al torrente de pensamientos compulsivos incesantes. ¿Qué es una emoción negativa? Es una emoción tóxica para el cuerpo que interfiere con su equilibrio y su funcionamiento armonioso. Las emociones como el miedo, la ansiedad, la ira, el rencor, la tristeza, el odio, los celos y la envidia perturban el flujo de energía del cuerpo y afectan el corazón, el sistema inmune, la digestión, la producción de hormonas, etc.
hasta la medicina convencional, la cual sabe muy poco sobre la manera de operar del ego, comienza a reconocer la conexión entre los estados emocionales negativos y las enfermedades físicas. La emoción dañina para el cuerpo también se contagia a las personas que entran en contacto con nosotros e indirectamente a un sinnúmero de personas a quienes ni siquiera conocemos, a través de una reacción de cadena. En término genérico, para describir todas las emociones negativas, es la infelicidad. Entonces, ¿las emociones positivas tienen el efecto contrario sobre el cuerpo físico? ¿Fortalecen el sistema inmune, revitalizan y sanan el cuerpo? Por supuesto que sí, pero debemos diferenciar las emociones positivas generadas por el ego de las emociones positivas emanadas del estado profundo de conexión con el ser. Las emociones positivas generadas por el ego traen consigo un opuesto en el cual se puede convertir. He aquí algunos ejemplos. Lo que el ego llama amor es deseo de poseer y un apego que puede convertirse en odio en un segundo. La expectativa ante un evento, es decir, el exceso de importancia que el ego le da al futuro, se convierte fácilmente en desilusión y frustración cuando el evento no satisface las expectativas del ego. Los elogios y el reconocimiento nos hacen sentir alegres y optimistas un día, pero la crítica y la indiferencia nos dejan tristes e infelices al otro. El placer de una fiesta se convierte en fatiga y resaca al día siguiente. No hay bien sin mal, alegría sin tristeza. Las emociones generadas por el ego son producto de la identificación de la mente con los factores externos, los cuales son inestables y están sujetos a cambiar en cualquier momento, como es natural. Las emociones profundas no son realmente emociones, sino estados del ser. Las emociones existen en el ámbito de los opuestos. Los estados del ser, aunque pueden permanecer a la sombra, no tienen opuesto. Como aspectos de nuestra vida verdadera, de nuestra verdadera naturaleza, emanan desde nuestro interior en forma de amor, felicidad y paz. El pacto con una mente humana. ¿Sigo, mi Pris? A ver, Minet, ahora, el pato con la mente humana. Hola, buen día. El pato con mente humana. Ujú. En el poder de la hora mencioné que había observado que cuando dos patos se pelean, el separarse nadan en direcciones opuestas. Después los dos baten las alas con fuerza varias veces para descargar el exceso de energía acumulada durante la pelea. Una vez que han sacudido las alas, se van nadando pacíficamente como si no hubiera pasado nada. Si el pato tuviera una mente humana, mantendría viva la pelea en sus pensamientos, tejiendo historias. Esta podría ser la historia del pato. No puede creer lo que acaba de hacer. Se me acercó a menos de unos cuantos centímetros. Seguramente se cree dueño del estanque. No tiene consideración alguna por mi espacio privado. Nunca más confiaré en él. La próxima vez con seguridad tramará otra cosa para molestarme. Estoy seguro que ya está tramando algo, pero no lo toleraré. Le daré una buena lección que nunca olvidará. Y así continúa la mente tejiendo sus historias, pensando y hablando sobre el asunto durante días, meses y años. En cuanto al cuerpo, la lucha no ha cesado y la energía que genera en respuesta a todos esos pensamientos es emoción, la cual da lugar a más pensamientos todavía, en lo que se convierte en el pensamiento emocional del ego. Es fácil ver lo problemática que sería la vida del pato si tuviera una mente humana, pero es así como vive la mayoría de los seres humanos. Nunca ponen punto final a ninguna situación o acontecimiento. La mente y mi historia fabricada continúan con su ciclo intermitente. Somos una especie que perdió su camino en toda la naturaleza, en cada flor o árbol, en cada animal.
hay una lección importante para nosotros. Si tan solo nos detuviéramos a observar y oír, la lección del pato es la siguiente. Sacudamos las alas, es decir, dejemos atrás la historia y volvamos al único lugar donde reside el poder, el presente. La carga del pasado. La historia de Tarzán, Équido, dos monjes zen que caminaban por el sendero rural anegado a causa de la lluvia, ilustra maravillosamente la incapacidad o la falta de voluntad de la mente humana para dejar atrás el pasado. Cuando se acercaban a una aldea, tropezaron con un joven que trataba de cruzar el camino, pero no quería enlodar su kimono de seda. Sin pensarlo dos veces, Tarzán la alzó y la pasó hasta el otro lado. Los monjes continuaron caminando en silencio. 5 horas después, estando ya muy cerca del templo donde se alojarían. Équido no resistió más. ¿Por qué alcanzaste a esa muchacha para pasarla al otro lado del camino? Preguntó. Los monjes no debemos hacer esas cosas. Hace horas que descargué a la muchacha, replicó Tarzán. ¿Todavía lleva su peso encima? Imaginemos cómo sería la vida para alguien que viviera como Équido todo el tiempo, incapaz de dejar atrás las situaciones del pasado, acumulando más y más, pues así es la vida para la mayoría de las personas de nuestro planeta. Qué pesada es la carga del pasado que llevan en su mente. Esto está buenísimo. Ay, es que si no subrayo ahorita. Okay. Ya no volvemos. Sí. El pasado vive en nosotros en forma de recuerdos, pero estos por sí mismos no representan un problema. De hecho, es gracias a la memoria que aprendemos del pasado y de nuestros errores. Los recuerdos, es decir, los pensamientos del pasado son problemáticos y se convierten en una carga únicamente cuando se apoderan por completo de nosotros y entran a formar parte de lo que somos. Nuestra personalidad condicionada por el pasado se convierte entonces en una cárcel. Los recursos están dotados de un sentido de ser y nuestra historia se convierte en el ser que creemos ser. Ese pequeño yo es una ilusión que no nos permite ver nuestra verdadera identidad como presencia sin forma y atemporal. Sin embargo, nuestra historia está compuesta de recuerdos no solamente mentales, sino también emocionales. Emociones viejas que se reviven constantemente, como en el caso del monje que cargó con el peso de su resentimiento durante 5 horas, alimentándolo con sus pensamientos. La mayoría de las personas cargan durante toda su vida una gran cantidad de equipaje innecesario. Tanto mental como emocional, se imponen limitaciones a través de sus agravios, sus lamentos, su hostilidad y su sentimiento de culpa. El pensamiento emocional pasa a ser la esencia de lo que son, de manera que se aferran a la vieja emoción porque fortalece su identidad. Wow. Debido a esta tendencia a perpetuar las emociones viejas, casi todos los seres humanos llevan en su campo de energía, un cúmulo de dolor emocional, el cual ha denominado el cuerpo del dolor. Sin embargo, tenemos el poder para no aguardar más nuestro cuerpo del dolor. Podemos aprender a romper la costumbre de acumular y perpetuar las emociones viejas, batiendo las alas y absteniéndonos de vivir en el pasado, independientemente de si los sucesos ocurrieron el día anterior o hace 30 años. Podemos aprender a no mantener vivos en la mente los sucesos o las situaciones y atraer nuestra atención continuamente al momento puro y atemporal del presente, en lugar de obstinarnos en fabricar películas mentales. Así, nuestra presencia pasa a ser
nuestra identidad desplazando a nuestros pensamientos y emociones. No hay nada que haya sucedido en el pasado que nos impida estar en el presente. Y si el pasado no puede impedirnos estar en el presente, ¿qué poder puede tener? Gracias, Minen. Seguimos con Gaby. El cuerpo del dolor individual y colectivo. Ninguna emoción negativa que no enfrentemos y reconozcamos, por lo que se puede realmente disolver por completo. Deja tras de sí un rastro de dolor. Para los niños en particular, las emociones negativas fuertes son demasiado abrumadoras, razón por la cual tienden a tratar de no sentirlas. A falta de un adulto completamente consciente que los guíe con amor y compasión para que puedan enfrentar la emoción directamente. La única alternativa que le queda al niño es no sentirla. Desafortunadamente, ese mecanismo de defensa de la infancia suele permanecer hasta la edad adulta. La emoción sigue viva y al no ser reconocida se manifiesta indirectamente en forma de ansiedad, ira, reacciones violentas, tristeza y hasta en forma de enfermedad física. En algunos casos, interfiere con todas las relaciones íntimas y las sabotea. La mayoría de los psicoterapeutas han tenido pacientes que comienzan afirmando que su infancia fue completamente feliz y más adelante terminan diciendo todo lo contrario. Si bien esos son los casos más extremos, nadie pasa por la infancia sin sufrir dolor emocional. Aunque los dos progenitores hayan sido personas iluminadas, el niño crece en medio de un mundo principalmente inconsciente. Todos los vestigios de dolor que dejan las emociones negativas fuertes y que no se enfrentan y aceptan para luego dejarse atrás, terminan uniéndose para formar un campo de energía residente en las células mismas del cuerpo. Está constituido no solamente por el sufrimiento de la infancia, sino también por las emociones dolorosas que se añaden durante la adolescencia y durante la vida adulta, la mayoría de ellas creadas por la voz del ego. El dolor emocional es nuestro compañero inevitable cuando la base de nuestra vida es un sentido falso del ser. Muy bien. Este campo de energía hecho de emociones viejas, pero que continúan muy vivas en la mayoría de las personas, es el cuerpo del dolor. Sin embargo, el cuerpo del dolor no es solamente individual, también participa del sufrimiento experimentado por un sinnúmero de seres humanos a lo largo de una historia de guerras tribales, esclavitud, repasería, violaciones, torturas y otras formas de violencia. Ese sufrimiento permanece vivo en la psique colectiva de la humanidad y se acrecienta día tras día, como podemos comprobarlo viendo los noticieros u observando el drama de las relaciones humanas. En el cuerpo colectivo del dolor seguramente está codificado el ADN de todos los seres humanos, aunque todavía no se haya podido demostrar. Todos los seres que llegan al mundo traen consigo un cuerpo de dolor emocional. En algunos es más pesado y denso que en otros. Algunos bebés son bastante felices la mayoría de las veces. Otros parecen albergar una gran cantidad de tristeza. Es cierto que algunos bebés lloran mucho porque no reciben suficiente atención y cariño, pero hay otros que lloran sin razón aparente, como si quisieran que todas las personas a su alrededor fueran tan infelices como ellos, lográndolo a veces. Han llegado al mundo con una carga pesada de sufrimiento humano. Otros bebés lloran con frecuencia porque detectan las emociones de las emociones negativas, las emanaciones de las emociones negativas de sus padres, lo cual agranda su cuerpo del dolor al absorber la energía de los cuerpos del dolor de sus padres, independientemente de la razón. A medida que crece el cuerpo físico, crece también el cuerpo del dolor. El bebé que nace con un cuerpo del dolor liviano no será necesariamente un adulto más avanzado espiritualmente que el que nace con un cuerpo más denso. De hecho, muchas veces sucede lo contrario. Las personas cuyo cuerpo del dolor es más pesado generalmente tienen mayores oportunidades de despertar espiritualmente que quienes llegan con un cuerpo relativamente liviano, mientras algunas permanecen atrapadas en sus cuerpos densos.
Muchas otras llegan a un punto en que ya no toleran su infelicidad, de manera que se acentúa su motivación para despertar. ¿Por qué es tan significativa en la conciencia colectiva de la humanidad la imagen del Cristo agonizando, con un rostro distorsionado por el sufrimiento y el cuerpo manchado con la sangre de sus heridas? Los millones de personas, especialmente durante la Edad Media, no se habrían identificado tan profundamente con esa imagen si ésta no hubiera encontrado eco con algo dentro de ellas, o si no la hubieran reconocido inconscientemente como una representación de su propia realidad interna, de su cuerpo del dolor. Todavía no estaban lo suficientemente conscientes para reconocerla directamente en su interior, pero fue el primer paso para hacerlo. Cristo puede considerarse como el arquetipo humano en quien se alberga tanto el dolor como la posibilidad de trascendencia. Gracias. Vamos con Paola. Buenos días. De cómo se renueva el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor es una forma semiátoma de energía hecha de emociones que viven en el interior de la mayoría de los seres humanos. Tiene su propia inteligencia primitiva, muy parecida a la de un animal astuto, y el principal objetivo de esa inteligencia es la supervivencia, al igual que todas las formas de vida. Necesita alimentarse periódicamente, absorber nueva energía, y su alimento es la energía compatible con la suya propia, es decir, la energía que vibra en una frecuencia semejante. Toda energía emocionalmente dolorosa puede convertirse en alimento para el cuerpo del dolor. Es por eso que tanto le agradan al cuerpo del dolor los pensamientos negativos y el drama de las relaciones humanas. El cuerpo del dolor es una adicción a la infelicidad. Es probable que usted se sienta sorprendido al saber por primera vez que hay algo en su interior que busca periódicamente la negatividad emocional y la infelicidad. Es preciso estar más conscientes para verlo en nosotros mismos que para verlo en los demás. Una vez que la infelicidad se apodera de nosotros, no solamente no deseamos ponerle fin, sino que tratamos de que los otros se sientan tan infelices como nosotros a fin de alimentarnos de sus reacciones emocionales negativas. En la mayoría de los casos, el cuerpo del dolor tiene una fase activa y otra latente. Cuando está latente, olvidamos fácilmente que llevamos una nube negra o un volcán dormido en nuestro interior, dependiendo del campo de energía de nuestro cuerpo del dolor en particular. El periodo que permanece latente varía de una persona a otra. Unas cuantas semanas es lo más común, pero puede también ser unos cuantos días o unos meses. En algunos casos infrecuentes, el cuerpo del dolor puede permanecer en estado de hibernación durante años hasta que algún suceso lo despierte. De cómo se alimenta de los pensamientos el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor despierta cuando siente hambre y es hora de reponer la energía perdida. Pero también un suceso puede activarlo en cualquier momento. El cuerpo del dolor que se dispone a alimentarse puede valerse del suceso más trivial para desencadenar su apetito. Desde algo que alguien dice o hace, o incluso un pensamiento. Si la persona vive sola o no hay nadie cerca en el momento, el cuerpo del dolor se alimenta de los pensamientos. De un momento a otro, los pensamientos se tornan profundamente negativos. La persona estaba seguramente ajena al hecho de que justo antes del torrente de pensamientos negativos, una oleada de emoción invadió su mente en la forma de un estado de ánimo negro y pesado, de ansiedad o de ira. Todos los pensamientos son energía y el cuerpo del dolor procede a alimentarse de esa energía. Pero no cualquier pensamiento le sirve de alimento. No es necesario ser particularmente sensibles para notar que un pensamiento positivo genera una sensación distinta a la que genera uno negativo. Aunque es la misma energía, vibra en una frecuencia diferente. Un pensamiento alegre y positivo es indigestible para el cuerpo del dolor, el cual solamente puede alimentarse de los pensamientos compatibles con su propio campo de energía. Todas las cosas son campos de energía vibratorios en constantes movimientos.
La silla en la cual nos sentamos, el libro que sostenemos en las manos parecen sólidos e inertes solamente porque esa es la manera como nuestros sentidos perciben la frecuencia de sus vibraciones, es decir, el movimiento incesante de las moléculas, los átomos, los electrones y las partículas subatómicas, que en su conjunto conforman eso que vemos en forma de silla, libro, árbol o cuerpo. Lo que percibimos como materia física es energía que vibra, se mueve, en una determinada gama de frecuencias. Los pensamientos están hechos de la misma energía, pero vibran a una frecuencia más alta que la de la materia, razón por la cual no podemos verlos o tocarlos. Los pensamientos tienen su propia gama de frecuencias. Los negativos están en la parte interior del espectro, mientras que los positivos están en la parte superior de la escala. La frecuencia vibratoria del cuerpo del dolor resuena con la de los pensamientos negativos, razón por la cual solamente puede alimentarse de ellos. El patrón usual por el cual el pensamiento crea las emociones se invierte en el caso del cuerpo del dolor, por lo menos inicialmente. La emoción del cuerpo del dolor no tarda en apoderarse del pensamiento y, una vez que eso sucede, la mente comienza a producir pensamientos negativos. La voz de la mente comienza a contar historias de tristezas, angustia o ira acerca de la vida, de nosotros mismos, de las otras personas, de los sucesos pasados, presentes, futuros o imaginarios. La voz culpa, acusa, reniega, se imagina. Y nosotros nos identificamos totalmente con lo que dice la voz y creemos todos sus pensamientos distorsionados. Es el momento en que se apodera de nosotros la adicción a la infelicidad. No es tanto que no podamos frenar el tren de pensamientos negativos, sino que no deseamos hacerlo. Esto se debe a que, en ese momento, el cuerpo del dolor está viviendo a través de nosotros y suplantando a nuestro verdadero ser. Y al cuerpo del dolor es el placentero el sufrimiento. Devora ansiosamente todos los pensamientos negativos. En efecto, la voz que habla usualmente en la mente se ha convertido en la voz del cuerpo del dolor y lo ha asumido el control del diálogo interior. Se establece entonces un círculo vicioso entre el cuerpo y el dolor y el pensamiento. Cada pensamiento alimenta el cuerpo del dolor y este, a su vez, genera más pensamiento. En algún momento, después de unas cuantas horas o hasta días, una vez que está satisfecho, el cuerpo del dolor vuelve a dormir, dejando tras de sí un organismo agotado y un cuerpo mucho más susceptible a la enfermedad. Se parece mucho a un parásito psíquico y eso es en realidad. Gracias. De cómo, ¿no? Wow. Seguimos con Sol, de cómo se alimenta del drama el cuerpo del dolor. Buenos días a todas. Hola. Cuando tenemos personas a nuestro alrededor, especialmente el cónyuge o un familiar cercano, el cuerpo del dolor busca provocarlas para poder alimentarse del drama, que seguramente sobrevendrá. A los cuerpos de dolor les encantaría las relaciones íntimas, las familias, con las que a través de ellas se obtiene mayor alimento. Es difícil resistirse cuando otro cuerpo del dolor está decidido a provocar una reacción en nosotros. Conoces instintivamente nuestro punto más vulnerable. Si su primer intento nos prospera, ensayará una y otra vez esta emoción pura a la casa de las emociones. El cuerpo del dolor de las otras personas desea despertar en nuestro para que dos puedan alimentarse mutuamente. Muchas relaciones pasan por episodios violentos y destructivos montados por el cuerpo y el dolor, intervalos periódicos. Un niño experimenta un sufrimiento casi insoportable cuando se ve obligado a presenciar la violencia emocional de los cuerpos de dolor de sus padres. Sin embargo, ese es el destino de millones de niños del mundo entero, la pesadilla de su diario vivir. También es una de las formas de transmitir el cuerpo del dolor de generación en generación. Después de cada episodio, los padres se reconcilian y hay un intervalo de paz relativa en la medida en que el ego lo permite.
El consumo excesivo del alcohol suele actuar el cuerpo del dolor, especialmente en los hombres, pero también en las mujeres. En estado de ebriedad, la persona sufre un cambio completo de personalidad cuando el cuerpo del dolor asume el control. Una persona profundamente inconsciente, cuyo cuerpo del dolor se rebaste periódicamente a través de la violencia física, suele dirigir esa violencia contra su cónyuge o su hijo. Cuando recupera la sobriedad, su arrepentimiento es grande y auténtico y promete seriamente no volver a cometer esos actos de violencia. Sin embargo, la persona que habla y promete no es la entidad agresora de tal manera que es seguro que vuelva a caer en ese comportamiento una y otra vez, a menos que reconozca que el cuerpo de dolor que vive en su interior opte que está presente de lograr y dejar identificarse con ese cuerpo de dolor. En algunos casos es posible hacerlo con la ayuda de la asesoría personal. La mayoría de los cuerpos de dolor buscan infligir sufrimiento, al ser a la vez víctimas de él, pero ¿algunos son principalmente victimarios o víctimas? En cualquiera de los dos casos, se alimenta de la violencia, sea física o emocional. Algunas parejas que creen estar enamorados en realidad se sienten atraídos por sus respectivos cuerpos de dolor, se complementan. Algunas veces, los papeles de víctimas y victimarios se quedan claramente asignados desde el primer encuentro. Algunos matrimonios, en lugar de hacerse en el cielo, se hacen en el infierno. Quienes hayan tenido un gato Ay, saben incluso incluir mientras duermen. El gato parece saber lo que sucede alrededor porque al más mínimo ruido dirige sus orejas hacia el lugar de donde vino y abre ligeramente los ojos. Los cuerpos de dolor son iguales. En un determinado nivel continúan despiertos, listos a entrar a una acción cuando se les presenta el motivo apropiado. En las relaciones íntimas, los cuerpos de dolor son suficientemente sagaces para mantener un bajo perfil mientras se inicia la vida en pareja y ojalá después de firmado contrato, en virtud del cual se crea compromiso de vivir juntos durante el resto de la vida. No nos casemos con un esposo o una esposa, sino también con dos cuerpos del dolor. Puede ser verdaderamente desconcertado en reconocer que al cabo del tiempo de vivir juntos, o después de la luna de miel, o que en un buen día nuestra pareja experimenta un cambio radical de personalidad. Usa un tono de voz duro o extremadamente para causarnos o culparnos, o grita probablemente a causa de un asunto relativamente trivial, o se retrae por completo. ¿Qué te pasa?, preguntamos. Nada, responde. Pero la energía intensamente hostil que emana en ella parece decir todo anda mal. Cuando la miramos a los ojos y estos ya no brillan, es como si un velo espeso hubiese descendido y que ese ser quien conocemos y amamos y que solíamos brillar a través de su ego, estuviéramos completamente ocultos. Es como si estuviéramos frente a un perfecto extraño en cuyos ojos vemos oído, hostilidad, amargura o ira. Cuando hablamos, no es la voz de nuestro cónyuge o nuestra pareja, sino el cuerpo del dolor, que habla a través de ellos. Lo que dicen no es más que la versión distorsionada de la realidad que nos ofrece el cuerpo del dolor, una realidad complementaria distorsionada con el miedo y el hostil, la ira y el deseo de infligir y recibir más dolor. En ese momento nos preguntamos si ese es el verdadero si ese es el verdadero rostro de nuestra pareja, el cual no habíamos visto antes, y cometemos un grave error al elegir a esa persona. Claro está, no es su verdadero rostro, sino el cuerpo del dolor, que hemos tomado posesión de ella
transitoriamente. Sería difícil encontrar una mujer que no cargue un cuerpo de dolor. Pero sería prudente elegir a alguien cuyo cuerpo de dolor no sea tan denso. Tan denso. Ujú. Gracias, Tan hermosa. denso. Wow. No es la pareja, es el cuerpo del dolor. Así que dejen de culpar a los maridos. Sol. Ah, no, Sol ya leyó. Aldegunda. El cuerpo denso del dolor. Hola, buenos días a todas. Hola, hermoso. Vamos. El cuerpo denso del dolor. Algunas personas cargan cuerpos del dolor densos que nunca están completamente latentes. Pueden sonreír y conversar educadamente, pero no hace falta tener poderes psíquicos para sentir el nudo de infelicidad que huye bajo la superficie, esperando el siguiente suceso que les permita reaccionar la siguiente persona a quien culpar o confrontar. La siguiente razón para ser infelices. Sus cuerpos del dolor nunca se satisfacen, siempre están hambrientos, intensifican la necesidad de... Espérame. Me perdí porque moví la pantalla. Ah, ya, tranquila. Tienes razón. Ahí era, a ver, ya no sé dónde iba. Sus cuerpos del dolor nunca se satisfacen, siempre están hambrientos, intensifican la necesidad del ego y de tener enemigos. Su reactividad hace que las cosas más mínimas se salgan de la proporción, porque tratan de arrastrar a otros hacia su drama, haciéndolos reaccionar. Algunas de estas personas viven en las batallas prolongadas, finalmente inútiles, o en litigios contra empresas y personas. Otras se consumen de odio obsesivo contra su antiguo cónyuge o pareja, sin reconocer el dolor que llevan dentro. Proyectan su dolor sobre la situación y los sucesos a través de sus reacciones. A través de su reacción, puesto que no tienen conciencia alguna de lo que son. No distinguen entre un suceso y su reacción frente al mismo. Para ellos, la infelicidad y el hasta sufrimiento mismo es parte integral del suceso o de la situación al no tener conciencia de su estado interior. Ni siquiera saben que son profundamente infelices y que están sufriendo. Algunas veces, las personas que poseen esos cuerpos tan densos se convierten en activistas en favor de alguna causa. La causa puede ser loable y es probable que al comienzo logren sus objetivos. Sin embargo, la energía negativa que rodea lo que dicen y hacen, junto con su necesidad inconsciente de tener enemigos y conflictos, tiende a generar opciones crecientes contra su causa. Por lo general, también terminan haciendo enemigos dentro de su propia organización, porque a donde quiera que van encuentran razones para sentirse mal, de tal manera que su cuerpo del dolor continúa encontrando lo que busca. ¿Por qué las películas violentas atraen a un público tan grande? Hay una industria enorme, parte de la cual se siente gracias a la adicción de los seres humanos por la infelicidad. Es obvio que las personas ven esas películas porque desean sentirse mal. ¿Qué es lo que motiva al ser humano a querer sentirse mal y decir que eso es bueno? El cuerpo del dolor, por supuesto. Buena parte de la industria del entretenimiento está dirigida a él. Entonces, además de la reactividad de los pensamientos negativos y el drama personal, el cuerpo del dolor también se renueva indirectamente a través del cine y la televisión.
Son cuerpos del dolor los que escriben y producen esas películas para que otros cuerpos del dolor paguen por verlas. ¿Acaso siempre es malo mostrar y ver violencia en la televisión y en las pantallas de cine? ¿Alimenta toda esa violencia el cuerpo del dolor? En la actual etapa evolutiva de la humanidad, la violencia no solamente es generalizada, sino que va en aumento. A medida que la vieja conciencia egoísta, amplificada por el dolor colectivo del dolor, se intensifica ante su muerte inevitable. Si las películas muestran la violencia dentro de su contexto más amplio, si muestran el origen y la conciencia de esa violencia, si muestra lo que se hace a la víctima, si muestra lo que le hace a la víctima y también al victimario, si muestran la inconsciencia que está detrás de ella y que se pasa de generación en generación, la ira y el odio que viven en forma de cuerpo de dolor en cada ser humano, entonces las películas pueden desempeñar un papel fundamental en el despertar de la humanidad. Pueden ser el ejemplo en el cual la humanidad vea reflejada su locura, aquello que reconoce la locura como tal, aunque sea la propia. Es cordura, es el despertar de conciencia, es el fin de la demencia. Esa clase de películas existen y no... Ay, otra vez. Permíteme. Esa clase de películas existen y no alimentan el cuerpo del dolor. Algunas de las mejores películas contra la guerra son aquellas que muestran su realidad en lugar de una versión idealizada de la misma. El cuerpo del dolor solamente se puede alimentar de películas en las cuales la violencia se presenta como un comportamiento normal y hasta deseable, o que glorifica la violencia con el único propósito de generar emociones negativas en el dolor y convertirse así en una cura para el cuerpo adicto al dolor. Los tabloides no venden principalmente noticias, sino emociones negativas, alimentos para el cuerpo del dolor. Indignación general, grita el titular a 3 pulgadas, o desgraciados. Los tableros británicos son verdaderos maestros en esto. Saben que la emoción negativa vende mucho más periódicos que las noticias. Los medios noticiosos en general, incluida la televisión, tienden a prosperar a base de noticias negativas. Mientras más empeoran las cosas, se emocionan los presentadores y muchas veces esa emoción negativa es generada por los medios mismos. A los cuerpos del dolor sencillamente les encanta. El cuerpo femenino del dolor colectivo. La dimensión colectiva del cuerpo del dolor tiene distintas ramificaciones. Espérame un ratito, Aldegunda. Ok, esta parte ya la lee Moni Tamba. El cuerpo femenino del dolor. Buenos días con todas. La dimensión colectiva del cuerpo del dolor tiene distintas ramificaciones. Las tribus, las naciones y las razas tienen sus propios cuerpos colectivos, algunos más pesados que otros, y la mayoría de los miembros de la tribu, la nación o la raza participan de ellos en mayor o menor medida. Casi todas las mujeres participan del cuerpo femenino del dolor colectivo, el cual tiende a activarse especialmente antes de la menstruación. En ese momento, muchas mujeres se sienten inválidas de emociones negativas. La supresión del principio femenino, especialmente durante los últimos 2000 años, le ha dejado el espacio al ego para imponer su supremacía en la psique colectiva de la humanidad. Aunque es obvio que también las mujeres tienen ego,
Este encuentra terreno más fértil para echar raíces en la forma masculina en lugar de la femenina. Esto se debe a que las mujeres se identifican menos con la mente que los hombres, permanecen en mayor contacto con el cuerpo interior y la inteligencia del organismo donde se originan las facultades de la intuición. La forma femenina está menos rígidamente encapsulada que la masculina, es más abierta y más sensible a otras formas de vida y está en mayor sintonía con el mundo natural. Nadie conoce las cifras, perdón, si no se hubiera destruido el equilibrio entre la energía masculina y femenina en nuestro planeta, el crecimiento del ego se habría visto obstaculizado en gran medida. No le habríamos declarado la guerra a la naturaleza y no estaríamos tan completamente alejados de nuestro ser. Nadie conoce las cifras exactas porque no hay registros de la época, pero parece que durante un periodo de 300 años, el Tribunal de la Santa Inquisición torturó y asesinó entre 3 y 5 millones de mujeres. Wow. Esa institución fue fundada por la Iglesia Católica para suprimir la herejía. No hay duda de que junto con el Holocausto, ese periodo se nos presenta como uno de los capítulos más sombríos de la historia de la humanidad. Bastaba que una mujer mostraba amor por los animales, caminara sola en los campos o los bosques o recogiera hierbas medicinales para que se la tildara de bruja y después se la torturara y quemara en la hoguera. La feminidad sagrada fue declarada demoníaca y prácticamente desapareció de la experiencia humana toda una dimensión. Otras culturas y religiones como el judaísmo, el islamismo y hasta el budismo también suprimieron la dimensión femenina, aunque de manera menos violenta. La situación de la mujer se redujo a ser el vehículo para traer hijos al mundo y a ser propiedad del hombre. Los hombres que negaron nuestro aspecto femenino, incluso en su interior, pasaron a dirigir el mundo, un mundo totalmente desequilibrado. El resto es historia, o más bien una historia de casos de locura. ¿Quién tuvo la culpa de este miedo por lo femenino? ¿Qué puede describirse solamente como una paranoia colectiva aguda? Podríamos decir que los culpables fueron los hombres, naturalmente. Pero entonces, ¿por qué en tantas civilizaciones precristianas como la sumeria, la egipcia y las celtas, las mujeres eran respetadas y no se le temía al principio femenino, sino que se le veneraba? ¿Qué fue lo que hizo que los hombres se sintieran amenazados por las mujeres? El ego que evolucionaba en su interior. Sabía que solamente a través de la forma masculina podría controlar totalmente nuestro planeta y que, para hacerlo, debía utilizar a la forma femenina. Debía inutilizar a la forma femenina. Con el tiempo, el ego se apoderó también de la mayoría de las mujeres, aunque nunca pudo afianzarse tan profundamente en ellas como en los hombres. Ahora vivimos una situación en la cual se ha interiorizado la supresión de nuestro aspecto femenino, incluso en la mayoría de las mujeres. Muchas de ellas, puesto que lo sagrado de lo femenino está suprimido, lo sienten en forma de dolor emocional. En efecto, se ha convertido en parte de su cuerpo del dolor, junto con el sufrimiento infligido a las mujeres durante miles de años a través del parto, las violaciones, la esclavitud, la tortura y la muerte violenta. Pero las cosas están cambiando rápidamente. Muchas personas comienzan a tomar conciencia y el ego comienza a perder su dominio sobre la mente humana, puesto que el ego nunca se arraigó profundamente en las mujeres. Está perdiendo su ascendiente sobre ellas con mayor rapidez que sobre los hombres. El cuerpo del dolor de las naciones y las razas. El cuerpo del dolor es más denso en algunos países en los cuales se han producido o cometido muchos actos de violencia colectiva. Esta es la zona por la cual las naciones más antiguas tienden a tener cuerpos de dolor más fuertes. También es la razón por que los países más jóvenes, como Canadá o Australia, o los que han permanecido al abrigo de la locura generalizada, como en el caso de Suiza, tienden a tener cuerpos colectivos más livianos. Claro está
que los habitantes de esos países, claro está que los habitantes de esos países tienen sus propios cuerpos de dolor individuales. Cuando se tiene sensibilidad suficiente, es posible sentir el peso del campo de energía de ciertos países tan pronto como uno baja del avión. En otros países se puede percibir un campo de energía de violencia latente bajo la superficie de la vida cotidiana. En algunas naciones, por ejemplo, en el Medio Oriente, el cuerpo colectivo del dolor es tan agudo que una parte importante de la población se ve obligada a manifestarlo a través de un ciclo de locura indeterminable de crímenes y venganzas, a partir del cual se renueva constantemente el cuerpo del dolor. En los países en los cuales el cuerpo del dolor es pesado, pero ya ha dejado atrás su fase aguda, las personas han mostrado la tendencia de tratar de desensibilizarse frente al dolor emocional colectivo a través del trabajo en Alemania y Japón, a través del consumo generalizado del alcohol. En otros países, aunque ese consumo puede tener el efecto opuesto de estimular el cuerpo del dolor, en particular si se consume en exceso. El pesado cuerpo del dolor de China se ha mitigado hasta cierto punto con la práctica generalizada del Tai Chi, la cual por alguna razón asombrosa no fue declarada ilegal por el gobierno comunista, que se siente amenazado por todo aquello que está fuera de su control. Todos los días en las calles y en los parques, millones de personas practican esta forma de meditación en movimiento que tranquiliza la mente. Esto tiene un efecto profundo sobre el campo de energía colectivo y contribuye a disminuir hasta cierto punto el cuerpo del dolor al reducir la actividad de la mente y generar presencia. El mundo occidental ha comenzado a acoger cada vez más las prácticas espirituales en las que participa el cuerpo físico, como el Tai Chi, el Qigong, el Qigong y el yoga. Estas prácticas no crean una separación entre el cuerpo y el espíritu. Estas prácticas no crean una separación entre el cuerpo y el espíritu y ayudan a debilitar el cuerpo del dolor. Su papel en el despertar del planeta será de gran importancia. El cuerpo colectivo racial es pronunciado entre los judíos, quienes han sufrido persecuciones durante muchos años. No sorprende que sea también fuerte entre los pueblos nativos de Norteamérica, los cuales fueron diezmados y cuyas culturas prácticamente fueron aniquiladas con la llegada de los colonos europeos. También los afroamericanos tienen un cuerpo colectivo del dolor pronunciado. Sus ancestros fueron arrancados violentamente de su tierra natal, sometidos a golpes y vendidos como esclavos. Las bases de la prosperidad económica de los Estados Unidos se construyeron sobre el trabajo forzado de 4 o 5 millones de esclavos. En efecto, el sufrimiento causado a los pueblos nativos y a los afroamericanos no ha permanecido confinado a esas dos razas, sino que se ha convertido en parte del cuerpo colectivo del dolor de los estadounidenses. Siempre sucede que tanto la víctima como el victimario sufren la consecuencia de todo acto de violencia, opresión o crueldad, porque nos hacemos a nosotros mismos lo que les hacemos a los demás. Wow. Realmente, no importa cuál proporción de nuestro cuerpo del dolor pertenezca a nuestra nación o nuestra raza y cuál proporción sea personal. Cualquiera que sea el caso, la única manera de trascenderlo es asumiendo la responsabilidad por nuestro estado interior en este momento. Aunque la culpa parezca justificada, mientras culpemos a otros continuamente, alimentando el cuerpo del dolor con nuestros pensamientos y permaneceremos atrapados en el ego. Solamente hay una fuente de maldad en nuestro planeta, la inconsciencia humana. En el simple hecho de reconocer esa realidad se alberga el verdadero perdón. Con el perdón se disuelve nuestra identidad de víctimas y aflora nuestro poder verdadero, el poder de la presencia. En lugar de culpar a las tinieblas, traemos la luz. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ahí termina el capítulo, chicas.
Wow, 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 wow. Es un librazo este, ¿ah? Estoy enamorada de este autor, cómo escribe tan profundo, tanto contenido. O sea, imagínense, cada capítulo es como, a ver, van a encender las cámaras que voy a tomar la foto. Chicas, viernes, energía, por favor. Cuerpo del dolor denso afuera. Ya saben, Estoy con cara hoy de dormida. hoy aprendimos que hay cuerpo del dolor, no cuerpo, no solamente cuerpo del dolor, y lo alimentamos. Alimentamos esa densidad, ¿no? A ver, voy a tomar la fotito del viernes. 1, 2, 3, completamos 5 capítulos. 5 capítulos, nada menos y nada más. A ver, ahí están casi todas. 1, 2, a ver, pongan 5. 5 capítulos, o sea, nada más y nada menos. Y capítulos que valen por 10. 1, 2, 3. Ok. Fíjense qué valioso, ¿no? Me encanta, el capítulo número 6 dice la liberación, o sea que ya vamos a aflojar esta partida de cerebro que nos está haciendo el libro. Me encantó hoy día, y con eso voy a dejar aquí en la grabación, entender, aprender, reflexionar sobre este cuerpo del dolor y lo fácil que a través de la mente podemos conectar con este cuerpo del dolor, cómo la mente elabora pensamientos, atrae ese pasado, cómo la mente por una situación que vivamos, algún evento, le puede dar 500,000 pensamientos a esa situación y pasar días, meses, años pensando en lo mismo, como cuando estamos solos, cuando no hay ninguna persona a nuestro alrededor, nuestra mente cae en pensamientos negativos, o sea, es susceptible, es vulnerable a esta parte de caer en pensamientos negativos. Y pues todo eso influye en este tema de que nuestro cuerpo se ponga denso y haya más dolor o más reacción emocional que no nos favorece. Entonces, chicas, conocer esto nos da mucha claridad. Definitivamente eso es lo que aportan los libros, conocimiento. Y donde hay conocimiento hay más claridad, hay más luz, hay más entendimiento de por qué somos como somos. Fíjense cómo pronuncia ahí el tema de las mujeres y la menstruación, ¿no? Me llamó muchísimo la atención esta parte de los bebés que nacen unos con un cuerpo del dolor más denso. O sea, sí hay esto, ¿no? O cuando el bebé nace y hay mucha densidad emocional en los padres y le transmiten al niño. Esta parte de que todo es energía, todo se transmite, ¿no? Y pues esa densidad, cómo se puede apoderar de nosotros y cómo nosotros podemos estar ahí alimentándola a través de episodios, pensamientos, situaciones. Me encantó el capítulo, muy profundo, muchas cosas. Y también lo que queda mucho en nosotros es el tema de lograr apoyar ese colectivo, que es lo que siempre a veces les digo, ¿no? El que nosotras estemos aquí, estamos ayudando a la masa, estamos ayudando al colectivo, estamos ayudando a que esto no siga, porque ustedes están encargadas de lo que hoy aprendieron, compartirlo con las personas que les rodean. Oye, ¿sabes que hoy leí acerca de esto? Y en sus palabras, como lo hayan captado, compartir. Para que eso definitivamente se vaya proliferando. Otra cosa muy importante, el tema de las parejas, del esposo, ¿no? Como me llamó muchísimo la atención esta parte de los víctimos y los victimarios, ¿no? Cómo nos juntamos con parejas que vienen a fortalecer y a potenciar ese cuerpo del dolor. Luego estamos echándole la culpa al marido que es así asado, y no, simplemente es esta parte de que justo buscamos
la persona que viene a cumplir esa parte de intensificar el cuerpo del dolor o de darnos en lo que nosotros estamos vibrando, ¿no? Y ya, por eso siempre aquí repetimos, no es afuera, es adentro, ¿no? Muy bien, chicas, entonces hasta aquí voy a dejar la grabación del día de hoy y vamos a compartir ahorita ya en privado. Subrayé todo esto, me pareció demasiado, esto lo leyó Minet, que dice acerca de todo lo que es el pasado que vive en nosotros y se forma de recuerdos, y estos representan un problema y los arrastramos y se forman parte y comienzan a ser ese pequeño yo, ¿no? Y esa ilusión que no nos permite ver nuestra verdadera identidad. Entonces subrayé todo eso, me pareció muy potente esa parte, porque explica lo que a veces yo siempre he como compartido, esta parte del pasado, de ponerle tanta intensidad, de crear desde el pasado, de traer el pasado y volverlo el presente, y pues obviamente ocasionar un perjuicio para tu futuro, para tu vida a largo plazo, ¿no? Así que muchísimas gracias a todas, hasta aquí va a quedar la grabación.